Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Y la actualización de los datos de la pandemia nos lleva hoy a una cifra que no veíamos desde el pasado 8 de mayo. 971 nuevos contagios en las últimas horas. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. Casi la mitad son en Aragón, pero suben también con fuerza en Cataluña y en Madrid. Ampliamos los datos con Mariola Lourido. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevo importante repunte de los positivos. Suben un 33%, 971, 241 más que ayer, pero en realidad siguen siendo Cataluña y Aragón las comunidades son las que presentan una situación preocupante, especialmente Barcelona y Zaragoza, donde hay transmisión comunitaria. Cataluña vuelve a la senda negativa, muy negativa tras el respiro de ayer, multiplica por 3 los casos diagnosticados, hoy son 182. Aragón con 415 contagios, la inmensa mayoría en Zaragoza, como decimos, una subida de más del 30%. Continúa esta comunidad con un índice acumulado desbocado, 220 casos por 100.000 habitantes. Madrid sube también, 102 casos más, y por el contrario, Navarra, que venía con una tendencia inquietante, hoy registra un descenso a la mitad. Por lo demás, Ana, por primera vez, la estadística de Sanidad incorpora un informe sobre los brotes. Hay 281 activos que afectan a más de 3.200 personas. Más de un tercio de estos brotes se origina en el ámbito social y en los últimos días han aumentado especialmente los relacionados con las fiestas y reuniones familiares, al menos 47, y después los asociados con los jóvenes, el ocio nocturno, discotecas, al menos 15 focos. Dice la información de Sanidad que el 70% son brotes pequeños con menos de 10 casos y que los de mayor magnitud, con más de 100 contagios, están ocurriendo en esos ámbitos sociales y también entre los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, como los que trabajan en la recogida de la fruta. Gracias, Mariola. Nos contaba que los datos preocupan en Aragón y en Cataluña, y a esas dos comunidades nos vamos. En Aragón, el Gobierno acaba de anunciar que pasan de la fase 2 flexibilizada a una fase 2 rígida, 4 comarcas aragonesas. Radio Zaragoza, Lorena Ruano, buenas tardes. Buenas tardes. Zaragoza y la comarca central, el Bajo Cinca, Caspe y Bajo Aragón y Monegros pasan a la fase 2 sin flexibilizar, esto es, sin franjas horarias, aunque con algunos matices. Se restringe el ocio nocturno con el cierre obligatorio a las 12 de la noche, el cierre de las peñas, se prohíbe el botellón y solo se permiten agrupaciones de personas siempre que no se superen las 10 personas. Para el resto, La Litera, Cinca Medio, Barbastro y Huesca Capital siguen adelante la fase 2 flexibilizada. Son decisiones que se adoptan en función de los datos registrados. En total tenemos 56 brotes activos. En las últimas 24 horas Aragón suma 422 contagios, de ellos 333 son de Zaragoza. Una alta cifra que, dice el Gobierno de Aragón, responde al elevado número de pruebas que se realizan en esta jornada. De hecho, han sido 3.004 pruebas y casi 2.800 PCRs. La mayoría de esos contagios, dicen también, son asintomáticos. Reconocen también desde el Gobierno de Aragón que esto es debido a que se ha aumentado la capacidad de rastreo entre la población. De momento, a pesar de las cifras, hay margen de maniobra y no está en riesgo el sistema sanitario. Y en Cataluña, el nuevo secretario de Salud Pública asegura que la situación es crítica en Barcelona y en su área metropolitana, porque los contagios no paran de crecer y hay que evitar, ha dicho, volver al punto en que estuvimos en marzo. Radio Barcelona, Susana Ruiz. La situación, la curva de contagios en Cataluña es ahora muy similar a la de finales de febrero, pero hay muchas diferencias a partir de aquí. Se están haciendo muchas más PCR, el triple, que entonces, y conocemos, dicen, el guión de la película. Así lo ha definido el secretario de Salud Pública, Josep María Argimon. Precisamente porque lo conocemos, dice, hay que conseguir evitar que se repita. Y de ahí las medidas de contención que se han adoptado y más que vendrán, que se anunciarán en los próximos días. Por territorios, en este momento lo que más preocupa es la cadena de contagios en Barcelona y el área metropolitana. En cambio, en la zona de Lleida, más afectada, todo apunta que se puede estar relativamente optimista, se puede ser relativamente optimista porque la curva de contagios se está estabilizando. Gracias, Susana. Por lo demás, el Parlamento Europeo acaba de respaldar el acuerdo logrado por los líderes europeos para el reparto de ayudas contra la pandemia. Esta votación visualiza la unidad política en la Eurocámara porque la han apoyado 5 grupos. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. 465 votos a favor, 150 en contra. Así este es el resultado de esta resolución negociada por los 5 grupos mayoritarios, desde el Partido Popular hasta la UE, pasando por socialistas, liberales y verdes. Objetivo, abrir negociaciones lo antes posible con los gobiernos cuyos representantes mañana empiezan en Bruselas a analizar los reglamentos, es decir, las concreciones legales para desarrollar el acuerdo político entre jefes de gobierno. Pues vamos ya con los deportes. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aumenta el número de afectados por coronavirus en la expedición del Fuenlabrada, que sigue confinada en su hotel de concentración en A Coruña. Esta mañana la expedición se ha sometido a 2 nuevos test por parte de la Xunta de Galicia y la cadena SER les puede confirmar a esta hora que son 6 nuevos casos, 5 de ellos jugadores, y uno de esos 6 casos es positivo pero no concluyente, por lo que, como digo, aumenta el número de positivos entre los jugadores del Fuenlabrada que se encuentran en su hotel de concentración de A Coruña. Es el tercer día en el que el Fuenlabrada está en tierras gallegas. Por otra parte, en fútbol, el Comité Técnico de Árbitros ha hecho este jueves balance de la temporada arbitral. Esta es la opinión del presidente de la institución, Velasco Carballo. En el año 2020 en España hay menos errores que nunca en la historia del fútbol en nuestro país. Ha sido una temporada difícil arbitralmente, con más ruido mediático del que nosotros desearíamos, con más ruido mediático del que es bueno para nuestra competición. Además, en fútbol hoy comienza la segunda fase de partidos de la promoción de ascenso a segunda. A las 8 se juegan Baleares, Cornellá y Barça B Badajoz. A las 10 Castellón, Peña Deportiva y Cultural Leonesa, Sabadell. Y fuera de nuestro país, la Juventus puede ser campeón en Italia. Los bianconeros tienen que ganar al Udinese para conseguir su 9º scudetto. Con esa última hora en la información deportiva, aumenta el número de afectados por coronavirus en la expedición del Fuenlabrada. Hoy se han conocido, lo acabamos de saber, 6 nuevos casos. Sigue La Ventana, más información dentro de una hora y en cadenaser.com.